Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar síndrome quiasmático en el horario de revisión de tema pues, de neurooftalmología. Mi nombre es Carlos Hernández, yo soy residente de oftalmología de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entonces, el contenido de la charla del día de hoy abarca una introducción, una revisión breve de la anatomía y la fisiología, principalmente de esa estructura quiasmática o este quiasma óptico y la fisiología de la hipófisis de manera gruesa, las manifestaciones del síndrome quiasmático, las causas, y dentro de esas causas vamos a profundizar un poco sobre el adenoma hipofisiario, la apoplejía hipofisiaria, el craneofaringioma y el meningioma. Para la revisión del día de hoy utilizaremos unos artículos que iremos mencionando a lo largo de la charla y como soporte bibliográfico también tenemos el libro de la Academia Americana de Oftalmología, en especial pues el tomo de neurooftalmología y el libro de Kansky en su tomo también o en su capítulo de neurooftalmología. Uno de los artículos que utilizaremos para la revisión del síndrome quiasmático propiamente dicha es este artículo con el mismo nombre de síndrome quiasmático, publicado en el Journal Francés de Oftalmología en el año 2021. A manera introductoria, entonces, cuando abordamos el síndrome quiasmático, hay que saber que es una entidad que se maneja por diferentes especialidades, tanto oftalmología como neurología, neurocirugía, endocrinología. Vamos a ver que es un síndrome con unas manifestaciones metabólicas y con unas implicaciones endocrinológicas importantes. Por lo tanto, el manejo y el acompañamiento debe ser con estas especialidades. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el oftalmólogo termina siendo la primera línea de atención de estos pacientes, principalmente por la precocidad de las molestias visuales como manifestación de la clínica pues, clínica del paciente. Es importante que este diagnóstico se realice de manera precoz porque esto va a repercutir en el pronóstico y el manejo de nuestros pacientes. Como herramientas fundamentales vamos a utilizar el campo visual y la resonancia magnética nuclear, y hay que tener en cuenta que solo las fibras visuales de la retina nasal se van a decusar y esta va a ser la explicación, digamos, fundamental de ese hallazgo clásico de esa hemianopsia bitemporal del síndrome quiasmático. Recordamos entonces que los campos visuales se van a proyectar de manera invertida en la retina, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, es decir, la parte superior pasa a ser la inferior y la parte lateral pasa a ser la medial en ambos ojitos. Los axones de esas células ganglionares van a converger de manera ordenada y van a mantener esa relación pues, de proyección, digamos, de esos campos visuales invertidos en la retina, y esa misma relación pues, se va a preservar dentro del nervio óptico. El quiasma óptico entonces viene siendo la estructura en la cual se unen los nervios ópticos. Tiene una longitud anteroposterior de más o menos 7 milímetros, más o menos 3, y un grosor de 3 a 5 milímetros. Los nervios ópticos van a ingresar o van a formar el quiasma óptico en un ángulo de 15 a 45 grados. No llegan de manera, digamos, recta, sino que tienen cierta angulación, y ese quiasma óptico va a estar ubicado en relación con la silla turca. La silla turca es una depresión profunda en forma pues de silla de montar que se va a encontrar en la parte superior del cuerpo del esfenoides, y ahí se va a encontrar la glándula pituitaria o la hipófisis. El techo de la silla turca, como podemos observar en la diapositiva, va a estar formado por un pliegue de dura madre. Ese pliegue de dura madre se va a llamar el diafragma de la silla turca. Ese diafragma se va a extender desde la clinoides anterior, como observamos en la imagen, hasta la clinoides posterior. El nervio óptico entonces y el quiasma se van a encontrar por encima de ese diafragma de la silla turca o diafragma sellar, y por lo tanto podemos, digamos, inferir que un defecto del campo visual en un paciente con un tumor hipofisiario va a indicar por lo general una extensión supracelar, es decir, va a salir pues de esa silla turca y va a empezar a generar una compresión hacia superior. Es por eso que los tumores de menos de 10 milímetros, es decir, los adenomas menos de 10 milímetros, tienden a permanecer confinados a silla turca y a generar
digamos, es menos frecuente la aparición de síntomas versus los macroadenomas, es decir, adenomas que sean mayor de 1 centímetro o 10 milímetros, los cuales sí logran extenderse hacia la parte exterior de esa silla turca y generar una compresión del quiasma óptico. Hay una relación anatómica bien interesante y es algo que no es tan conocido, y es que ese quiasma óptico puede tener diferentes ubicaciones respecto a esa silla turca. Y eso va a estar muy relacionado con lo que viene siendo, primero, el tiempo de aparición de los síntomas y también con la dificultad del abordaje quirúrgico a la hora de resolver esta entidad. Listo, entonces vamos a tener tres opciones o digamos tres variantes anatómicas. La primera y la más común es que ese quiasma óptico, como podemos observar en la parte izquierda de la diapositiva, en el recuadro superior, que estamos hablando de un 80 a un 79% aproximadamente de las personas o de los pacientes van a tener ese quiasma que se encuentra justo por encima de ese diafragma celar, que va a estar separándose de la hipófisis. Vamos a tener una presentación en la cual se va a encontrar ese quiasma óptico prefijo, es decir, opuesto al tubérculo ciliar, o posfijo, que es lo menos común, solamente un 4%, que va a estar opuesto a ese dorso de la silla turca. Entonces, como podemos observar, entonces en ese quiasma óptico va a ocurrir un fenómeno en el cual las fibras nasales de la retina se van a cruzar en ese quiasma y van a seguir por el tracto óptico contralateral. Sin embargo, las fibras temporales de esa retina van a seguir por el tracto óptico ipsilateral. Esta disposición y lo que mencionó previamente va a generar o va a tener una repercusión. Entonces, observemos, por ejemplo, que la imagen del campo visual del lado derecho, es decir, de ambos campos derechos, van a terminar siendo transportados, esa información va a ser conducida por el tracto óptico izquierdo. Y eso es precisamente lo que vemos en la gráfica en coloreado de ese tono naranja, en el cual vemos que tanto el ojito derecho como el ojito izquierdo, sus campos del lado derecho, van a terminar por esa decusación siendo transportados o siendo sí, conducidos por el tracto óptico izquierdo. Y pasa lo contrario, pues, con lo que viene siendo la mitad izquierda de ese campo visual, que terminaría siendo transportado por el tracto óptico derecho. En cuanto a continuando la anatomía, vamos a hablar de unas relaciones vasculares que son importantes. El principal es la relación que tiene esa silla turca y esa hipófisis con ese senos cavernosos. El seno cavernoso se va a encontrar de manera lateral. Es por eso que los tumores hipofisiarios que se van a extender de manera horizontal pueden generar compresión de ese seno cavernoso. Y en ese seno cavernoso, recordemos que se va a encontrar pues también parte del recorrido de los nervios craneanos, principalmente el tercer par, el cuarto y el quinto par craneal. Entonces podemos tener también manifestaciones, el sexto par también, podemos tener manifestaciones oculomotoras en relación pues a la compresión de estos pares, de estos nervios craneanos. También vamos a tener una relación arterial, no solamente venosa, y es que inmediatamente debajo de esos nervios ópticos y siguiendo pues ese recorrido hacia el quiasma, vamos a tener la presencia de la arteria comunicante, de la porción precomunicante, perdón, de la arteria cerebral anterior. Desde el punto de vista fisiológico, tenemos que la glándula hipófisis o la hipófisis pues, va a estar relacionada principalmente con tres elementos endocrinológicos, que son el crecimiento, el metabolismo y ese desarrollo sexual. Entonces, vamos a tener la presencia de unas hormonas pituitarias. En la hipófisis la podemos dividir a grosso modo en dos partes, una porción anterior o una adenohipófisis y una porción posterior o una neurohipófisis. En la parte anterior van a estar probablemente dicha presencia de células que van a tener la capacidad de secretar y producir estas hormonas, que vamos a estar hablando cerca de 6 hormonas y 6 tipos de células. De las cuales solamente 5 van a ser productoras. Hay una que es la célula folicular, que pues no tiene una función secretora. Es por eso que la mayoría y casi, pues, casi que en su totalidad los adenomas hipofisarios pues tienen un origen en la hipófisis anterior. Dentro de las células que vamos a encontrar ahí, tenemos las células
somatotrofas, las lactotrofas, las corticotrofas, las gonadotrofas y las tirotrofas. Vamos a tener en la imagen histológica que aparece a la izquierda, resaltado en color pues rosado o color cereza las células basófilas, en color amarillo la irrigación pues de los vasitos que están de color amarillo los eritrocitos, y vemos pues cómo la organización de manera glandular con los diferentes tipos de células, principalmente en este caso las células acidófilas que son las teñidas como les mencionaba en color rosadito. Entonces, esa neurohipófisis, esa adenohipófisis o hipófisis interior va a tener la producción de la LH, la FSH, TSH, la prolactina, la hormona de crecimiento y la ACTH. Por su parte, la neurohipófisis, pues puntualmente no tiene una función glandular, pero sí una función excretora. Entonces vamos a tener hormonas que vienen desde hipotálamo y que tienen, la hipófisis va a contener entonces las neuronas terminales o las terminaciones nerviosas que van a liberar estas hormonas que son la ADH y la oxitocina, pero la producción viene desde arriba, o sea, viene desde hipotálamo y no desde la hipófisis como tal. A continuación, entonces, iniciaremos hablando de las manifestaciones de ese síndrome quiasmático. Hay que tener en cuenta que la clínica del paciente va a depender entonces de la ubicación de la lesión. Esto podemos aplicarlo para los adenomas de hipófisis, pero en general para cualquier tumoración o para cualquier patología que me pueda llevar al síndrome quiasmático, en el sentido de la ubicación de la lesión en relación con ese quiasma óptico. Entonces, el quiasma óptico en su ángulo anterior va a generar una lesión conocida como un escotoma de unión, como podemos observar en este campo visual, y ese escotoma va a referirse a un escotoma central o secocentral homolateral al lado de la lesión, pero va a estar asociado a un escotoma superotemporal, pero que va a ser contralateral. Tenemos también entonces una afectación a nivel del cuerpo del quiasma. Esta es la afectación más común. Me da esa clásica hemianopsia bitemporal y esto ocurre por las fibras de la retina nasal que se van a decussar hacia el otro lado. Usualmente o casi siempre va a haber o va a respetar la mácula y va a haber una predilección o va a predominar la afectación superior en el caso de esas lesiones inferiores, porque sabemos pues de que esa hipófisis va a estar en la parte inferior de ese quiasma y por lo general esas compresiones van a ser desde abajo hacia arriba. La historia clínica de la enfermedad va a ser una cuadranteanopsia bitemporal superior, que luego va a llegar a esa hemianopsia bitemporal. Finalmente, esa hemianopsia bitemporal se puede asociar con una cuadranteanopsia binasal inferior y finalmente tendríamos la ceguera pues en estados mucho más avanzados. También se puede afectar el ángulo posterior de ese quiasma óptico. Estas lesiones a nivel del ángulo posterior también generan un escotoma bitemporal, pero se diferencia o tiene la característica de que va a ser predominante en los campos centrales y en los campos paracentrales. También tenemos una posibilidad de unas compresiones laterales del quiasma óptico. En este caso, se va a dañar de manera significativa las fibras de la retina temporal, ipsilateral, que no están cruzadas, y las fibras de la retina nasal contralateral. Esto va a llevar a que el paciente presente una mianopsia lateral homónima que puede ser más o menos completa. Y también la literatura pues nos refiere que de manera anatómica pues teniendo en cuenta las relaciones anatómicas podemos tener una hemianopsia binasal. Otras de las manifestaciones que pueden tener estos pacientes son alteraciones de la agudeza visual, sin embargo, a menudo no se afecta de manera temprana, pero hay que tener en cuenta que las neuronas maculares representan el 30% de esas neuronas quiasmáticas. Es por eso que pues no es raro, o digamos que existe la posibilidad de que estos pacientes presenten principalmente disminución de la agudeza visual a nivel central y para la lectura cuando se afectan pues esas neuronas o ese porcentaje de neuronas maculares que van hacia ese quiasma, que están ubicados pues en ese quiasma óptico. Podemos tener también diplopía binocular, principalmente por esa afectación de esos pares craneales que les mencionaba a nivel del seno cavernoso, y esto desencadenada por una parálisis oculomotora que va a aumentar o se va a exacerbar con los movimientos y en relación pues a esa proximidad de los nervios craneanos. Los pacientes pueden tener también un empeoramiento o una descompensación de alteraciones del balance y la motilidad.
y de la iniciación ocular, principalmente pueden desencadenar o empeoramiento de las forias y esto va a generar una dificultad para las tareas cercanas. El paciente también puede presentar una ceguera posterior a la fijación. Quiere decir que el paciente cuando fija un punto cercano, él va a percibir en la parte más lejana, es decir, a la lejanía, que ambos escotomas se van a juntar y el paciente va a sentir que distal a su campo, a lo que está observando, va a presentar un escotoma y va a haber un punto pues como ciego en ese campo visual del paciente. Como hay alteración de esa fijación y de esos movimientos oculares y de la binocularidad, no es extraño que los pacientes puedan presentar pérdida de la visión de la estereopsis, fotofobia, pero es una manifestación bastante rara que ha sido descrita en pocos artículos. A nivel del examen del nervio óptico, vamos a poder encontrar atrofia de esos nervios ópticos que ocurre en sentido de corbatín o da ese aspecto de corbatín. Y esto se genera por una degeneración retógrada de esas fibras ganglionares, principalmente nasales, que son las que hemos dicho que están afectadas. El nistagmus puede ocurrir principalmente en niños. Nos habla de un proceso tumoral o en caso de ser congénito, de ser una manifestación muy temprana, podemos pensar o podemos tener la sospecha de un paciente con alguna malformación congénita como una aquiasma. Estos pacientes también pueden tener entonces síndromes endocrinológicos sistémicos como un síndrome de hipersecreción y un síndrome de insuficiencia hipofisiaria anterior o combinados. Es por esto que la literatura nos recomienda que estos pacientes debemos manejarlos en conjunto con endocrino, porque realmente el perfil hormonal de estos pacientes no está tan bien, digamos, descrito o muy bien delimitado y puede ser variable y llegar a confundir, precisamente porque estos pacientes pasan de esos estados de hipersecreción a estados de insuficiencia hipofisiaria. Y eso hace que pues, sea difícil la interpretación de los resultados. También podemos encontrar alteraciones neurológicas claramente como una hipertensión intracraneal y eso ocurre principalmente cuando la lesión va a alcanzar el agujero de Monro. También podemos tener otros escenarios donde se presenta la apoplejía pituitaria que vamos a hablar un poco más en detalle a continuación. Dentro de las causas que tenemos de síndrome quiasmático, tenemos los tumores, tenemos las masas no neoplásicas, que principalmente nos hace referencia a las anomalías vasculares o a las lesiones vasculares, y tenemos las causas misceláneas como las inflamaciones, los traumas, la toxicidad, la vasculitis o enfermedades que pueden infiltrar como la sarcoidosis. El artículo francés que les mencionaba nos va a dividir las causas de patología quiasmática o de síndrome quiasmático en dos, unas causas intrínsecas y unas causas extrínsecas. Dentro de las causas intrínsecas nos habla en primer lugar del trauma. Nos dice que las lesiones quiasmáticas desde una perspectiva del trauma van a ser en relación fundamentalmente con aceleraciones y deaceleraciones violentas con un cráneo pues cerrado, con una presión de un sistema pues que está totalmente comprimido y que pues va a generar una anomalía ahí. Puede ser también por consecuencia de algún proceso iatrogénico, se ha asociado el uso de tambutol con alteraciones quiasmáticas. Desde el punto de vista de las malformaciones o de las anomalías congénitas, tenemos el albinismo oculocutáneo o la hipoplasia quiasmática como una de las causas fundamentales. Desde la perspectiva inflamatoria, no es realmente común la quiasmatitis, pero puede considerarse una forma posterior y poco común de las neuropatías ópticas inflamatorias. En los agentes infecciosos que puedan llegar a afectar el quiasma óptico tenemos la tuberculosis y en tumores vamos a tener dos principalmente, los gliomas de las vías ópticas y en este caso debemos pensar inmediatamente en neurofibromatosis tipo 1 y también tenemos los gangliomas. Dentro de las entidades extrínsecas o las patologías extrínsecas que nos puedan llegar a generar este síndrome quiasmático, tenemos los tumores, dentro de ellos pues los aneurismas los tumores que son los que vamos a revisar a continuación, y tenemos las lesiones vasculares, y en esas lesiones vasculares tenemos los aneurismas, que usualmente son los del segmento supracondilio de la arteria carótida interna, que ya mencionamos que tiene una relación con este quiasma óptico, y de la comunicante anterior, que también tiene relación con ese quiasma.
Esas lesiones extrínsecas vasculares pueden ser también procesos isquémicos que son muy raros porque la vascularización y la irrigación de la hipófisis es importante, por lo tanto no es tan común que haya un fenómeno de isquémico, pero sí se ha reportado pues en la literatura. Y también dentro de esas lesiones vasculares extrínsecas que pueden comprometer tenemos el cavernoma, que es una malformación vascular benigna que tiene predominio de la microcirculación o de la circulación fina, puntualmente de los capilares, y va a generar un cuadro clínico agudo, secundario pues a un sangrado, y puede ser una de las causas de esa apoplejía hipofisiaria. Entrando en materia en lo que viene siendo el adenoma hipofisiario, que es la etiología más común de ese síndrome quiasmático. Para eso vamos a utilizar este artículo también publicado en el Sevier que hace pues una revisión de esos adenomas hipofisiarios tanto funcionales como no funcionales. Hablaremos entonces que este adenoma hipofisiario es un grupo heterogéneo de lesiones del sistema nervioso central, usualmente y en su gran mayoría son benignas. La prevalencia fluctúa, pero está calculada alrededor de 190 casos a 280 casos por cada millón de habitantes. Es una patología que tiende a ser más frecuente en mujeres y la edad promedio de aparición está entre los 40 y los 65 años. La gran mayoría de todos estos pacientes van a tener o van a presentar, digamos, este adenoma hipofisiario de manera esporádica y no en relación a alguna pues, componente genético. Sin embargo, hay un 5% que es una minoría que sí está asociado a un síndrome familiar y en este, pues el más asociado, el que la literatura más ha encontrado prevalencia, es la neoplasia endocrina múltiple, pero la tipo 1. Los adenomas no son funcionantes en un 25 o un 35% de los casos y de los funcionantes el gonadotropo es el más frecuente en un 70 a un 90% de los casos. No son funcionantes, pero los síntomas pues por lo general van a ser producto de la compresión o ese déficit hormonal que va a estar presentando el paciente. A manera de cultura general, tenemos entonces a Percy Wyndham Lewis, que es un artista inglés, actualmente es considerado el artista inglés más original de la primera parte del siglo XX. Y él pues tiene fue el padre del vorticismo, que es una técnica en la cual pues pintan similar como a los cubos, y él fue un paciente que presentó pues un adenoma de hipófisis y en ese momento pues histórico no había manejo ni médico ni quirúrgico y terminó perdiendo la visión, pero logró pues realizar ciertas obras incluso después de haber iniciado su patología. Dentro de las características de ese adenoma hipofisiario, ya mencionamos alguna de parte de la clínica pues, de estas compresiones quiasmáticas o este síndrome quiasmático. En estos pacientes podemos llegar a tener o no una cefalea prominente. Los síntomas visuales, como les menciono, tienden a ser vagos inicialmente. Van a presentar una desaturación del color en la línea media y una atrofia óptica, pero en el 50% de los casos. Esa atrofia óptica, como les mencionaba, tiene esa forma de corbatín y el papiledema en estos pacientes es poco frecuente. Entonces, esa desaturación del color en la línea media va a ser perceptible principalmente cuando el paciente está con visión monocular. Entonces, se le va a pedir al paciente con un ojo tapado que mire la punta de algún elemento de color llamativo, como por ejemplo la tapita pues, de los medicamentos que tenemos en el consultorio, y se le va a pasar desde su campo visual de un mismo ojo, desde la parte nasal hasta la parte temporal, y se le va a pedir al paciente que identifique pues si tiene algún cambio en esa saturación del color, que sería percibido algo así como lo que tenemos en la representación de los floreros de la diapositiva. Como mencioné previamente, entonces esos defectos del campo visual van a estar muy en relación con lo que viene siendo la ubicación y el tamaño de esa lesión compresiva y en esa relación anatómica pues entre la hipófisis y el quiasma. Es posible que los pacientes no presenten alteraciones visuales hasta que la visión central se vea afectada por esa compresión de esas fibras maculares que mencionábamos. Y hay que tener en cuenta que este hallazgo característico pues, de esta hemianopsia bitemporal ocurre por lo que veníamos mencionando de las fibras nasales inferiores van a atravesar ese quiasma en sentido inferior anterior,
Por lo tanto, pues esos cuadrantes temporales superiores de ambos campos van a ser afectados más precozmente, dando pues lugar a esa cuadrantenopsia superior bitemporal que va a progresar hacia esa lesión clásica de ese quiasma óptica, que es esa hemianopsia bitemporal. Es frecuente que y de hecho aquí lo tenemos representado en este campo visual, que la pérdida no va a ser siempre y 100% simétrica, sino que puede haber una simetría pues importante entre ambos campos. Dentro de la fisiopatología de esa minopsia bitemporal, no se ha establecido totalmente cuál es la causa y cuál es el mecanismo por el cual se afectan primero esas fibras. Aquí la doctora me corregirá, pero lo que logré ver en varios textos y en gran parte de la literatura es que las fibras del quiasma óptico no están organizadas de una manera totalmente conocida y hay realmente cierta variación. Una de los limitantes que me encontré fue querer encontrar como una distribución exacta de esas fibras dentro del quiasma óptico, pero me doy cuenta pues realmente de que tienden a ser variables y hay diferentes presentaciones anatómicas de esta distribución. Sin embargo, los autores nos hablan de que las compresiones tienden a ser mayores en el centro que en la periferia de ese quiasma óptico, por lo tanto se afectan más estas fibras. Y otra de las razones es que las fibras temporales, es decir, las que nos cogen de esos campos visuales temporales, esas fibras van a ir en orden paralelo versus las fibras nasales que tienden a ir en un orden quizás un poco más perpendicular, y esta organización perpendicular de estas fibras nasales hace que ellas mismas tengan esa propiedad de ser un poco más sensibles frente a las compresiones extrínsecas. Entonces, a grosso modo, los autores nos hablan de dos cosas. Primero, pues de que la compresión es más en el centro, y segundo, que también en relación con el orden y la manera en la cual transcurren esas fibras en ese quiasma óptico. Dentro de la investigación, una herramienta fundamental va a ser esa resonancia magnética. Se debe pedir con contraste, con gadolinio. Esta imagen va a permitir múltiples cortes y cortes bastante finos en distintos planos, que va a mostrar esa relación pues, entre la lesión de la masa y el quiasma como tal. Actualmente es la modalidad de imagen preferida para el estudio de estas lesiones, y las adenomas suelen ser hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. La tomografía pues nos va a mostrar un agrandamiento de la erosión de la silla turca, pero pues realmente no es una imagen que podamos pedir de primera línea. Y la evaluación endocrinológica, por lo que les hemos venido hablando, pues tiende a ser compleja, por lo tanto debe ser un paciente manejado en conjunto con endocrinología. Dentro de esos adenomas hipoficiarios existen tres que vamos a hablar, que son como los más grandes. El primero y el más importante, dado a que es el más común, es el adenoma secretor de prolactina o el adenoma lactototrófico. Este adenoma se presenta principalmente en adultos jóvenes o de mediana edad, más frecuente en mujeres. Va a presentar en ellas un síndrome de infertilidad con amenorrea y galactorrea, y en hombres vamos a tener hipogonadismo, impotencia, esterilidad. El paciente va a cursar con una disminución de la libido y la ginecomastia tradicional, pues por esa producción de prolactina excesiva, ¿no? Y que finalmente, incluso en los pacientes masculinos, puede terminar produciendo galactorrea. Este tumor, que es el más común de todos, como podemos observar, hasta el 95% de los casos, pues permanece pequeño, permanece como un microadenoma, y las manifestaciones pues no van a ser por compresión, sino por la descompensación endocrinológica que pueda obtener el paciente. Tenemos también el adenoma corticotrófico. Va a ser un adenoma que secreta ACTH y causa enfermedad de Cushing. El paciente se nos puede presentar con un fenotipo de obesidad central, la cara característica de luna llena que muy bien conocemos, con estrías cutáneas, hiperpigmentación a nivel de los pliegues, y como otros hallazgos sistémicos, pues por ese aumento de cortisol, pues vamos a tener la hipertensión arterial. También tenemos adenomas somatotróficos. Son tumores producidos por esas células somatotróficas de la hipófisis anterior, que van a secretar principalmente hormona de crecimiento de manera excesiva, y en los adultos van a generar acromegalia, y en los niños gigantismo. Aparece principalmente en mediana edad. Vamos a tener pacientes con agrandamiento de la cabeza, de las manos, de las pies y de la lengua. Son unos rasgos toscos, con esa mandíbula prominente, con esas crestas supraorbitales también prominentes, unos pliegues nasolabiales prominentes.
Y asociados podemos presentar diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y síndrome del túnel del carpo. El tratamiento de estos tumores, dependiendo del tamaño y dependiendo de la implicación clínica, puede ser desde el seguimiento del paciente y hacerle pues exámenes periódicos y rutinarios para ver si el paciente empezó a tener manifestaciones oftalmológicas. Recordemos que estos pacientes pueden empezar a tener una compresión del quiasma óptico, pero pues ellos no van a ser sintomáticos, no van a notar cambios en su agudeza visual. Por lo tanto, nosotros como oftalmólogos pues debemos estar pendientes y mediante la realización de campos visuales pues vamos a tener una manera, digamos, un poco más fidedigna y más confiable de determinar si el paciente empezó o no a tener compromiso oftalmológico y en su vida visual. Dentro de la terapia médica podemos incluir los agonistas de dopamina como la carbegolina o la bromocriptina, que es más clásica, y los análogos de la somatostatina como los ocreótidos. La cirugía consiste pues en la resección de la glándula de la hipófisis o parcialmente o parte de ella y se hace por un procedimiento conocido como hipofisectomía transesfenoidal mediante ingresan pues vía endoscópica, como su nombre lo dice, a través del hueso esfenoides y lo hacen pues a través de la boca y de la parte de las encías. ¿Listo? Eh, la apoplejía, una de las etiologías que mencionábamos, y ya dejando a un lado lo que le llamamos hipoficiario, tenemos la apoplejía pituitaria. Es una entidad que no es tan frecuente por esa irrigación tan vasta que tiene la glándula hipófisis, pero puede ocurrir en un contexto tanto de una hemorragia aguda como de un infarto de la hipófisis. Usualmente, viene posterior a un adenoma no diagnosticado y recordemos que en las mujeres que presentan una hemorragia posparto, de esas hemorragias pues anormales donde la paciente incluso pues entra en código rojo, etcétera, con colocación de ácido tranexámico, estas pacientes pueden tener una descompensación en su volemia y finalmente generar un síndrome de Sheehan, que es una necrosis pues de esa hipófisis secundaria a su sangrado uterino. La clínica de estos pacientes se va a presentar con una cefalea intensa. Eso es un diagnóstico diferencial de los accidentes cerebrovasculares más tradicionales. Tenemos entonces náuseas, vómitos, esa cefalea demasiado intensa y incluso podemos tener pacientes con alteración de su estado de conciencia. Van a presentar disminución de la agudeza visual. No es raro que ellos presenten diplopía por afectación de ese tercer par. Y en muchos casos, dado pues, de que existe una hipofunción de esa glándula hipófisis, pues podemos entrar en una crisis de Addison y terminar pues, en un paciente con un alto riesgo de muerte. Vamos a apoyarnos de la resonancia magnética, del campo visual y el perfil hormonal para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Otros diagnósticos a entrar en consideración es el craneofaringioma, es un tumor de crecimiento lento, producto pues, de esos restos vestigiales de la bolsa de Rathke en el tallo pituitario, asociado a otras entidades como el enanismo, el retraso en el desarrollo sexual, el hipogonadismo. Los pacientes pueden presentar obesidad y la discapacidad visual, pero principalmente ya en pacientes un poco más adultos. Ese craneofaringioma entonces es más complejo a la hora de entenderlo porque las lesiones no siempre ocurren a nivel de un punto específico del quiasma óptico, sino que pueden ocurrir incluso a nivel del nervio óptico y el tracto óptico como tal. Eh, pero en aquellas lesiones donde el compromiso es quiasmático, vamos a tener afectación principalmente de los campos visuales inferotemporales, porque la compresión va a ser desde la parte superior y por detrás. ¿Listo? Entonces va a ser algo así como lo contrario a lo que vendría ocurriendo usualmente, que la compresión es por la parte inferior, ¿no? Aquí en el craneofaringioma la compresión tiende a ser más superior y de hecho en una parte del capítulo de Kansky nos habla de que es poco frecuente y que sería pues no sería la primera opción de diagnóstico pensar en un adenoma de hipófisis cuando el campo visual tiene una afectación es a nivel inferior y temporal y no superior y temporal. Aquí se afectan entonces las fibras nasales superiores y el diagnóstico pues nuevamente es con una neuroimagen, en este caso con una resonancia magnética nuclear nuevamente, donde vemos ese tumor sólido
y su intenso que va a estar a nivel de T1 que vemos en la diapositiva en la parte izquierda. Finalmente tenemos entonces los meningiomas intracraneales. Estos suelen afectar a mujeres de edad media. Los defectos de los campos visuales y la clínica va a depender netamente de la ubicación nuevamente. Y aquí pueden haber como tres ubicaciones, tal como vemos en la diapositiva. Entonces podemos tener uno que esté muy cerca al tubérculo de esa silla turca, que va a generar ese escotoma de unión, similar al que nombramos previamente, recordando que tiene entonces una afectación total del ojo, del mismo lado de la lesión, y una afectación contralateral de manera temporal, ¿no? Si hay afectación en el reborde esfenoidal, pues vamos a tener un compromiso del nervio óptico, y también el paciente puede tener entonces, asociado a este meningioma, no solamente pérdida de la agudeza visual, sino también anosmia o compromiso pues de lo que viene siendo su sistema olfatorio. Bueno, eso era la revisión que les traía para el día de hoy sobre síndrome quiasmático. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Carlos, muchas gracias. Pues este tema a mí me gusta mucho. Es una patología que es más frecuente de lo que creemos y que es subdiagnosticada por el oftalmólogo y por los médicos generales. Cuando llegan primero a un neurólogo, a un neurocirujano, pues el diagnóstico es más rápido porque ellos siempre solicitan resonancias en muchos tipos de síntomas. Entonces, digamos que ellos están más prestos a la realización de la neuroimagen en todos los casos que les remiten. Pero nosotros pues debemos decidir muy bien qué paciente necesita una imagen y qué paciente no la necesita, porque no podemos terminar haciéndole resonancias a cualquier paciente con pérdida visual. Y aquí el llamado es a prestar la atención a los campos visuales, porque estos pacientes, al igual que los pacientes con lesiones retroquiasmáticas, no se presentan con disminución de la agudeza visual. Sin embargo, el paciente tiene un síntoma visual que lo hace sentir incómodo. Entonces, si tomamos agudeza visual a un paciente que nos está diciendo que ve mal y el paciente ve 20/20, pues debemos explorar el campo visual porque probablemente la respuesta está allí. Y en el test de colores, pues en algunas neuropatías ópticas, pero específicamente en el síndrome quiasmático es el campo visual el que nos da la respuesta. Y a veces el campo visual se pasa por alto. Y si no lo queremos hacer en el consultorio, pues pedimos un campo computarizado. Lo más frecuente que yo veo es que estos pacientes llegan después de muchos meses consultando a diferentes médicos con un cerro de exámenes que incluyen tomografías y ahora les hacen hasta angio-OCTs y nunca un campo visual por ninguna parte, y ahí está la respuesta de todo. Entonces, muy importante que lo recuerden como mensaje y además explorar también sintomatología sistémica. En las mujeres es un poco más fácil porque tenemos la galactorrea y la menorrea como una manifestación endocrinológica de los prolactinomas, que es el tumor más común de todos, pero en los hombres es extremadamente difícil y por eso a los hombres les va peor y son los que nos llegan generalmente con atrofia óptica. No hay una sintomatología sistémica clara y pues a menos que nos pongamos a preguntar sobre disfunción eréctil o caída del vello corporal, no vamos a encontrar mayor cosa en el interrogatorio y son síntomas que el paciente no refiere a menos que uno se los pregunte. Entonces, pues ir un poquito más allá en un paciente que tiene una pérdida visual de causa no conocida aparentemente en nuestro examen oftalmológico, ¿no? Muy importante hacer el equipo con neurocirugía. Siempre los neurocirujanos se apoyan en el oftalmólogo y en el endocrinólogo para tomar decisiones en pacientes que tienen adenomas que ya están en el límite de tamaño y que dependiendo de la sintomatología visual o de los exámenes endocrinológicos van a tomar una decisión quirúrgica. Entonces es muy importante que el oftalmólogo sepa hacer un examen neurooftalmológico básico para dar una recomendación a un neurocirujano que está pidiendo un consejo y digamos, una pauta para guiar su conducta, ¿no?
Igual en el postquirúrgico también debemos estar muy pendientes de los pacientes, de su evolución, estar vigilando la capa de fibras nerviosas, y también es útil el examen oftalmológico para el pronóstico de los pacientes. Un paciente con una lesión compresiva de quiasma que tiene un nervio óptico sano y una capa de fibras nerviosas conservada, así el campo visual esté muy malo, esos pacientes recuperan visión y el campo visual resuelve su escotoma. Pero el paciente que ya llega con una atrofia óptica en banda, una pérdida de capa de fibras nerviosas oftalmoscópicamente evidente o en el OCT o células ganglionares, son pacientes que tienen poca probabilidad de recuperación del campo. Y eso también es importante que el paciente lo sepa y el neurocirujano también, porque pues de eso depende el pronóstico que se le va a decir al paciente y la expectativa que se puede tener. Doc, yo tengo dos preguntas. Una, Sí. respecto al seguimiento de estos pacientes, digamos que obviamente por la complejidad de la patología, pues son, son pacientes que están en seguimiento por neurooftalmología. Pero si yo como oftalmólogo general me llega un paciente, ¿al cuánto tiempo de seguimiento? O sea, a esos pacientes cada cuánto se les hace seguimiento? Yo cuando me debo alarmar y decir, bueno, no ha tenido un seguimiento por neurooftalmo, debo mandarlo inmediatamente, nuevamente. Los pacientes que ya están operados, Ujú. ojalá uno le haga un primer campo visual postquirúrgico en los primeros 3 meses. De hecho, la literatura habla de 3 meses, pero a veces hacer un campo visual en el primer mes es bastante útil, porque cuando han mejorado en el primer mes, uno ya sabe que ese paciente salió adelante. Entonces, en todo caso, en los primeros 3 meses el primer campo visual, y de ahí en adelante uno lo puede citar a los 6 meses y una vez al año, si es que la adenoma o la lesión operada está ya pues desaparecida, digamos así. Un paciente que quedó con una resección completa de su tumor puede ser valorado al tercer mes, a los 6 y ahí una vez al año, con campo visual. Y la neuroimagen, el neurocirujano define si le hace las resonancias anualmente y a veces ellos las empiezan a espaciar a cada 2 años. Pero los pacientes que tienen una lesión residual, ojalá uno les haga un campo visual cada 6 meses. Esos pacientes necesitan un seguimiento más estricto porque a veces esas lesiones residuales vuelven a crecer y uno se puede dar cuenta con el campo visual. Entonces ahí sería más frecuente el seguimiento. De Si el acuerdo. paciente tiene un microadenoma, o sea, todavía no hay contacto con el quiasma, perfectamente una vez al año pueden ser seguidos con campo visual y neuroimagen, porque esos pacientes se observan, no hay que operarlos. Y no necesariamente eso lo tiene que hacer un neurooftalmólogo, ustedes pueden perfectamente hacer un seguimiento de un paciente de estos si están pendientes pues de sus parámetros visuales y el campo visual y el fondo de ojo, claro. De acuerdo, doctora. Y la otra pregunta es respecto a las manifestaciones clínicas. No encontré puntualmente una causa para la pérdida del contraste de la línea media, pero pues asumo por la parte funcional anatómica que es por compresión de las fibras maculares, ¿o me equivoco? Sí, porque el haz papilomacular definitivamente se afecta en estos pacientes y eso empieza ya a comportarse como una neuropatía óptica como tal. Digamos que el síndrome quiasmático inicial inicia con el compromiso del campo visual temporal y en ese momento no hay compromiso ni de la visión ni del color. Pero a medida que empieza a progresar la compresión, el paciente empieza a hacer en sí una neuropatía óptica. Ya es cuando el defecto se empieza a volver más central y se empieza a comprometer también el test de los colores. Incluso la pupila, en casos pues Sí. avanzados, y si es asimétrico, pues puede haber hasta defecto pupilar aferente. De acuerdo, Y si muchas es por gracias. eso, por el haz papilomacular, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por asistir. Que Bueno, estén bien, hasta luego. muchas gracias, compañero. Muchas gracias a todos. Chao, Carlos, gracias. Gracias.